Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos, buenas noches allá a Pablo, que nos acompaña desde España. Tenemos ahora el segundo encuentro en esta celebración del Día del Patrimonio Audiovisual que estamos organizando desde nuestra carrera. Conversamos ya anteriormente, y lo vuelvo a recalcar, este día en el fondo se celebra a través de fue un día establecido a través de la UNESCO, probablemente el año 2005, y que su finalidad en el fondo es crear conciencia en el público acerca de la importancia de resguardar el material para la memoria histórica e identitaria de los países. Esta resolución está basada en la aprobación el año 1980 de la recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento. Es decir, desde ese año ya se estaba discutiendo y se terminó de validar en el año 2005. Y para conversar precisamente sobre esto, sobre la importancia del patrimonio, sobre la memoria, nos acompaña el abogado Pablo González, con la charla titulada El formato documental en la filmografía pencopolitana. Pablo está actualmente de España y nos va a acompañar de allá. Voy a resumir parte de su extenso currículum. Pablo es abogado, licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Como mencionaba, actualmente está cursando el máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad de Salamanca, en España. Además, ciudad histórica. Y obviamente ha trabajado también desde el ámbito del derecho en unidades públicas y privadas. La idea de este encuentro es que sea también una conversación, un diálogo, todos podamos ir participando y obviamente consultando las temáticas que Pablo nos vaya señalando. Así que Pablo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a esta conversación. Bueno, muchas gracias, Manuel, a ti, al departamento, a la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, por la invitación y, bueno, esperemos que sea una conversación enriquecedora para todos. Yo quisiera partir sí, recalcando, bueno, lo que tú mencionabas, digamos, como introducción, con respecto a la celebración del Día del Patrimonio Audiovisual 2021, ¿no es cierto? Eh, digamos, en esta conmemoración de la UNESCO, titulada, al igual que el año 2020, Tu ventana al mundo, ¿ya? Es una oportunidad que se plantea a los Estados miembros, del cual, por cierto, Chile es parte, ¿no es cierto?, de esta conferencia general celebrada en Belgrado el año 80, en un contexto en que también eh, es, es una oportunidad para evaluar cómo está cada uno de los países miembros, cada uno de los Estados miembros de esta conferencia en materia de preservación, salvaguardia del patrimonio audiovisual en particular, en un contexto donde, bueno, donde todo audiovisual, digamos, actualmente necesariamente tenemos que llegar a discernir un poco qué es un bien patrimonial y qué no lo es, qué merece ser considerado, qué merece tener esta categoría de bien patrimonial y qué no. No todo objeto es digno de coleccionarse, de colectarse o de preservarse. Eh, en este sentido, se cumple un mandato de la UNESCO, ¿no es cierto?, de promover la libre circulación de la idea a través de la palabra y de las imágenes, ¿ya? Una representación de nuestro patrimonio común, de nuestra memoria compartida, es eh, es un ámbito que también nos permite reconocernos a nosotros mismos los elementos que tenemos a nivel identitario. Bueno, aunque nos parezca difícil asimilar, nuestro patrimonio bibliográfico tiene raíces bastante profundas. No, digamos, se han detectado
elementos que nos permiten remontarnos incluso a comienzos del siglo XX. De hecho, existe un documento que me gustaría compartirlo para comenzar la exposición, de un diario del sur, del año 87, el viernes. No sé si se logra visualizar, Manuel, ¿tú me Sí se ve, confirmas? sí se ve. Se ve. Es un diario del sur del viernes 1 de julio de 1898, donde en un apartado, casi al final de la tira, viene un anuncio de cinematógrafo del sistema Lumière en Lota, en la Escuela de Hombres de Lota Alto. En una exhibición de pocos días, señala fotografía en movimiento. Eh, bueno, si logramos, siquiera por un momento, situarnos en este contexto, no sé si logremos dimensionar la importancia de esta proyección, digamos, casi contemporánea a la invención del cinematógrafo de los Lumière. Eh, no sé tampoco si las personas de la época lograban dimensionar la revolución que se desencadenaría, digamos, a partir de la elaboración de este instrumento que lograba proyectar imágenes en movimiento. Yo como que, en cierta forma, como que lo asimilo a la experiencia que tienen que haber vivido los primeros nómades dentro de las cavernas, contemplando el arte rupestre a la luz de una fogata, ¿no es cierto? Con este movimiento, de este juego de luces y sombras. Eh, bueno, un fenómeno alucinante como es lo que representa para nosotros el cine actualmente. Eh, Pasando este punto, eh, me gustaría hacer referencia también a alguna obra emblemática, de un catastro, digamos, referencial. ¿Ya? Imposible en tan poco tiempo poder comentar toda la obra en formato documental, y es en formato documental o ficción, que engrosan la lista de películas o de obras realizadas en este territorio o por directores locales. eh, ya que, bueno, en este contexto debo mencionar de que el catastro acabado de esta filmografía de nuestra zona aún no existe, pero precisamente en una hora más, ya a las 6 de la tarde, hora chilena, se sentará el primer presente en la materia, luego un trabajo realizado por la agrupación Memoria Fílmica Pencopolitana, ¿ya? Un grupo multidisciplinario de profesionales de diversos ámbitos, agrupación de la cual también tuve el agrado de participar en su génesis, y que producto de un fondar audiovisual va a entregar resultados de una investigación en la materia, que incluye, bueno, un catastro seguramente completo y concluyente de lo que constituye nuestra filmografía local, a todo nivel. Así que también es una oportunidad para poder visualizar eso y ponerse, digamos, en sintonía con, con lo que va a implicar, digamos, la entrega de estos datos. Bueno, dicho esto, remontémonos entonces a los primeros trabajos documentales de los cuales existe registro. Claramente existe una influencia del sistema Lumière. Ya usamos la noción de vista en el sentido de postales, especie de cuadros cinematográficos con carácter más bien testimonial, ya escasamente narrativos. Así han denominado algunos autores las primeras películas de los Lumière, a diferencia de lo que podría haber sido, por ejemplo, la obra de Alice Guy, ya que hace no muchos años se empezó a reivindicar su figura como una de las importantes o las pioneras del cine mundial, precisamente por la narración dentro de su obra, o sea, la importancia de la narración dentro de su obra. Hay algunas de sus cortos que están disponibles en YouTube, y creo que el Festival de Valdivia también de Cine de Valdivia estuvo presentando un concurso de musicalización de uno de los cortos de Alice Guy. Bueno, hay dos documentales cortos de animación, uno es del 1921
que es sobre la transmisión del mando presidencial, de los cuales hay registro. Es una película, un cortometraje de animación en blanco y negro, de 35 milímetros, elaborado por National Films. Tiene dirección de Alfredo Cerey Dial y Nicolás Martínez Esquerré. Se estrenó el 25 de julio del 21 en Concepción, en el Teatro Prat. El rodaje se realizó en Santiago y su estado actual es perdida. La sinopsis es el traspaso de la banda presidencial de Juan Luis Sanfuente a Arturo Alessandri Palma. Se tiene, digamos, esta obra audiovisual se tiene como la primera animación realizada en Sudamérica. Se estrenó en Talcahuano, me imagino que en el Teatro Dante el 27 de julio del 21, en Santiago el 1 de agosto de 1921. Aparece también en el Pedro Aguirre Cerda, Malaquías Concha, y posteriormente a esto los datos históricos señalan que Alessandro invitó a los realizadores a La Moneda para felicitar. Luego, en el mismo contexto, hay un viaje al sur se llama El excelentísimo señor Barros Borgoño, también un cortometraje documental en blanco y negro, grabado en 35 milímetros por la productora Andes Films. Se estrenó el 29 de diciembre del 25, el rodaje se realizó en Tomé, Talcahuano. No sé si Gonzalo tiene algún indicio de esta película, porque actualmente también se encuentra perdida. Como sinopsis, el seguimiento del viaje al sur del vicepresidente de la República de esa época, visitando la Fábrica Nacional de Paños de Tomé y el acorazado La Torre en el dique Talcahuano. Luego viene que me gustaría hacer una relación de la abundante producción documental que hay posterior a la década del 20, digamos, desde el 30 en adelante, bueno, incluso antes, la verdad, incluso desde el 20, con lo que denominamos actualmente con nuestro patrimonio industrial y minero de la zona. Existe un sinnúmero de documentales, cortometrajes documentales realizados en la Cuenca del Carbón, particularmente en Lota, Coronel, en Huachipato también sobre el acero, es decir, reivindicando la naciente, digamos, la naciente república, digamos, del siglo XX. Por ejemplo, está el año 22, un viaje a la región del carbón y de las huelgas. Se estrenó el 3 de marzo del 22, un cortometraje en blanco y negro, se rodó en Concepción, Penco, Cornel, Lota. También se encuentra actualmente perdida. Hay un montón de estas películas que, bueno, nadie sabe dónde están, y bueno, el otro porcentaje está alojada en las grandes filmotecas de Santiago, Archivo de Santiago. Como sinopsis son las visitas del ferrocarril de Concepción y de la zona minera industrial. También tiene imágenes de Cunanilagua y Arauco. Posteriormente, en el año 44, está Carbón Chileno, está conservada en una colección privada. También tengo acá, digamos, un cortometraje documental del año 50 de Concepción del Parque Industrial de Chile, grabado por Hernán Correa, un director relativamente conocido en la época. Muestra las grandes y variadas industrias presentes en la zona. Bueno, como mencionaba, está el año 50, está Cero de Patricio Caulen, también un director prominente de la época, relativo, bueno, este cortometraje al uso que se hace del acero, la importancia de la empresa Huachipato en el contexto local, ¿no es cierto?, y nacional también. Es un documental encargado por la Compañía de Acero del Pacífico. Y bueno, este año ya empieza, esta década, digamos, del 50, y empieza una producción más considerable de, de material audiovisual sobre la industria, sobre las universidades también. Y las universidades también empiezan a canalizar el interés de dejar registro de ciertas cosas, de ciertos hitos. El año 53, por ejemplo, se hace 100 años del carbón en Lota, un mediometraje documental
de 41 minutos grabado en blanco y negro, en 35 milímetros, por la cinematográfica Chile Norte a Sur, con dirección de Jorge Infante Vix. El guión es de Óscar Goyeguillo y Hernán Milla. La narración de Petrono Romo, personaje también dentro del medio local, relator de Radio Bio Bio. Luego el 60, y ya entrando ya en una, a mi parecer, en las dos décadas más importantes de la cinematografía nacional y quizás local también, que es la década del 50 y el 60. A mediados de los 50 empieza a tomar forma eh, bueno, la escuela de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, con nombres como Sergio Bravo y Rafael Sánchez, ¿no es cierto? Marcha del Carbón del año 60 es precisamente realizada por Sergio Bravo. Es una obra importante, ¿no es cierto?, que muestra básicamente los 90 días de huelga de los mineros de la compañía carbonífera de Lota, y cómo sus familias deciden hacer una marcha de protesta de 40 kilómetros de Lota a Concepción. Este film se encuentra desaparecido desde el golpe militar. Algunos fragmentos están insertos en el cortometraje Reportaje de Lota, que fue hecho posteriormente el año 70 y dirigido por José Román y Diego Bonacina, y posteriormente fue replicado igual por Fernando Balmaceda. La nacionalización como mencionaba, la nacionalización de las materias primas productivas de la época, la democratización de las universidades también constituyen en este contexto un referente caracterizador, podríamos decir, o legitimador también de los proyectos gubernamentales de la época. Era una legitimación, era un fenómeno de autoconciencia, de autorreconocimiento o de autocontemplación, y quizás de representación discursiva, ¿no es cierto?, que cuenta con los antiguos y nuevos medios audiovisuales para su ejecución. Del antiguo cine y de la nueva televisión que empieza a tomar forma. Luego también hay un documental muy relevante, el año 59, que es de la Universidad de Concepción, que es el famoso cortometraje de Melco, con dirección de Jorge y Lauro. Es un documental institucional, ¿no es cierto?, encargado por la UDEC en conmemoración de su 40 aniversario. Fue recuperado, descubierto en el Teatro de la Universidad de Concepción. Hay un documental también que muestra su digitalización, el proceso de restauración de esta obra. También está en YouTube disponible. Bueno, está 1.000.000 de toneladas, también otro documental de Fernando Balmaceda, dedicado a Huachipato y el procesamiento del acero. Nuestro acero, el año 73, el proyecto Cormu de Concepción, cortometraje documental del año 73, sobre la reforma arquitectónica de la ciudad de Concepción de la época, de la Corporación de Mejoramiento Urbano, denominado Cormu. Está el reportaje a Lota, como ya mencionaba, del Departamento de Cine de la Universidad de Chile, con dirección de José Román y Diego Bonacina. Bueno, existen variados ejemplos en la filmografía, no solamente local, sino que también nacional, y con motivaciones de diversa índole, probablemente con el propósito de promocionar, digamos, estas grandes industrias bajo los influjos modernizantes de la época, del primer centenario de la República, y bueno, esto, demostrar también a Chile como una capital occidental, moderna, presentando ciertos aspectos de la ciudad, ¿no es cierto? O sea, en esa época habían ciertos aspectos que podían mostrarse, ciertos aspectos que no podían mostrarse. Muchos de estos registros se pueden encontrar en la página de la Cineteca Nacional, Centro Cultural del Palacio de la Moneda, y hay
hay registros bastante interesantes de las diversas épocas de la filmografía nacional y local. Luego, como ya mencionaba, en la década del 50 y el 60 irrumpen ya las escuelas de montaje propiamente tal. Las escuelas cinematográficas locales son asimiladas de alguna forma a una conciencia quizá estético-política, digamos. Empieza a tomar ribetes diferentes en este contexto, como mencionaba. Está Mimbre, está Trilla, está Díaz de Organillero, está Antártica, documentales elementales, digamos, dentro de la filmografía nacional. Sergio Bravo, sabemos que fue maestro de grandes generaciones de documentalistas chilenos, como Patricio Guzmán. Bueno, buscando estos días encontré un documento de Pablo Corro, del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre las tendencias del montaje en Sergio Bravo, que me pareció muy interesante bueno, a la luz de la propuesta de Gilles Deleuze. Estudiantes egresados bueno, del Instituto Fílmico de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Con otro nombre interesante que ya Manuel me contaba, que se había realizado una retrospectiva de Rafael Sánchez, otro personaje súper relevante dentro de la filmografía nacional y que de alguna forma influyó también en la filmografía local, tanto a nivel de ficción como a nivel de documental, con obras como Las Callampas eh, y bueno, la emblemática La cara tiznada de Dios, una pieza audiovisual rodada en la costanera del Biobío, ¿cierto? En la población que hoy se conoce como la Aurora de Chile, y es una pieza documental bueno, del punto de vista del montaje muy, muy interesante, pero también del punto de vista estético y de propuesta, digamos, audiovisual muy interesante de analizar. Mimbre sabemos que es también es una obra, digamos, de gruesa envergadura, digamos, que ha suscitado y ha gatillado múltiples análisis. Ya quizás marca un antes y un después dentro del, del documental, digamos, entendido de forma clásica. Y precisamente porque el mérito de Bravo radica en eso, en la ampliación del inventario de objetos culturales y sociales del cine documental chileno. La experimentación plástica, podríamos decir, el manejo de la luz. eh, bueno, señalar también que los procesos más demandantes de la época o del interés, lo que gatillaba el interés cinematográfico del documental en Chile son precisamente los procesos de transformación estructural, ideológicos, políticos de la nación. Entonces, la estructura retórica más propicia de alguna forma para dar cuenta de estas transformaciones es precisamente el montaje. El montaje entendido, ¿no es cierto?, para los que, digamos, o los que manejan el lenguaje cinematográfico como la operación de armado, digamos, de este puzzle de imágenes, de ordenamiento del material que es grabado o filmado con el objetivo de construir una versión, digamos, definitiva, por llamarlo de alguna forma, de un filme. Podríamos definir el montaje, de hecho, como la ordenación de esta narrativa con una cierta rítmica, ¿no es cierto?, de los elementos objetivos del relato, enfatizando las posibilidades que da a nivel retórico. Mimbre sabemos, ¿no es cierto?, que es un documental del año 57, posteriormente el año siguiente se hace Día de Organillo, donde también participa otro director importante, que es Pedro Chaskel. Acá se ve también cómo dentro de este montaje
sea no sé, como un reflejo de la imagen del entramado vegetal sobre el agua, como un icono fuerte en la obra de Bravo, que es un motivo tan recurrente dentro del cine de vanguardia o el cine autor. No sé, podríamos citar nombres como Tarkovsky, un director de cine español que me tiene bastante alucinado por estos días, que es José Valdelomar, que ocupa también esta técnica audiovisual de las impresiones del agua, digamos. Bueno, en días 2 hay un trabajo con la luz también bastante llamativo. Eh, bueno, cabe destacar que tanto Chaskel como Bravo, como ya señalaba, formaron en esta época eh, la Escuela de Cine Experimental de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Bravo muy influenciado en esta época bueno, por la corriente del Bauhaus, como él mismo ha señalado en, en algunas oportunidades, sobre todo en cuanto al uso de la luz y del trabajo en materias primas. O sea, yo creo que esto también marca un antes y un después. eh, bueno, esto ya se había hecho, como sabemos, antes en el expresionismo alemán, eh, que respondía, digamos, a la estética francesa, quizás del movimiento con más luz, a más movimiento, más luz. Lo podemos encontrar en diversos clásicos del cine del expresionismo alemán, como, no sé, como Nosferatu, Metrópolis, El vampiro Düsseldorf. O sea, si por algo nos recuerda, digamos, el cine del expresionismo alemán, es quizás por el uso excesivo de la luz. Eh, en Mimbre, como obra fundamental, ¿no es cierto? Bueno, que sí, si bien fue grabado en Santiago, no en la zona pencopolitana, eh, señala en el cartel de abertura que se va a conocer las impresiones visuales que sacó a un visitante llegando al taller, ¿no es cierto? El taller del artesano mimbrero llamado El Manzanito. Entonces, bueno, una de las cosas que propone Corro en este artículo es de que podría perfectamente esta pieza audiovisual prescindir de todo, de todo el contexto, digamos, de la obra, y quedarse simplemente con el uso de la luz, que es lo que realmente importa. Y, y bueno, derribar también el mito de que de lo que podríamos considerar como una película folclórica o de índole costumbrista, cuando realmente una obra de un nivel de sofisticación pocas veces visto dentro de la filmografía local. Eh, bueno, los planos que figuran en las formas terminadas, ¿no es cierto? Los canastos con forma de pescado, todos son elementos de estética que simplemente se ocupan para hacer un uso de la luz y de la estrategia visual particular, ¿no? Cabe destacar también que dentro de esta obra audiovisual, Violeta Parra compuso la música, eh, y que va obviamente en sintonía con lo que quería plasmar Sergio Bravo, ¿no es cierto? Con esta estridencia punzante, con sonidos muchas veces atonales, armonías atonales, y por supuesto reminiscencias del folclore nacional. Banderas de Pueblo es otro documental de Sergio Bravo del año 65, donde, bueno, se hace también un recorrido por el Biobío, por la ciudad de Laja. Eh, Banderas de Pueblo es una obra que, si bien puede ser considerada como una obra de reivindicación política, ¿no es cierto?, sobre la imagen de Salvador Allende en la época, tiene también índice, digamos, señales de este montaje, digamos, eh, tan extraordinaria que cabe hacer las preguntas, digamos, que eh, la imagen, por ejemplo, de la trama vegetal que aparece el Biobío sobre el agua, el entramado arbóreo nuevamente, el efecto de contraluz, qué puede significar, digamos, esa imagen en la película
de apoyo a la candidatura de Salvador Allende. O sea, hay cosas tan abstractas o tan ambiguas como el recordatorio gráfico de la historia y de la nación como trama, estructuras, digamos, arborescentes, cuadros de tensiones cruzadas, recursos que son también ocupados acá, por ejemplo, por José Valdelomar en su tríptico elemental de España. Es decir, a través de estas estrategias visuales realmente se logra desentrañar la identidad y, no sé, la identidad estética quizás de los lugares. Eh, bueno, este programa particular de investigación y expresión de Sergio Bravo es causa de su voluntad de autonomía, siempre de la independencia con que realizaba su trabajo, de suspicacia. Eh, Merecidamente le otorgaron el premio Pedro Sien el año 2006. Pero bueno, es de los cineastas que vale la pena estar retomando cada cierto tiempo porque hay mucho hilo que cortar, digamos, en su obra. Bueno, en este contexto, como ya mencionaba, aparte de la figura de Bravo, también irrumpe la televisión, ¿no es cierto?, a través de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Católica Valparaíso también en el año 59, y surge también este director denominado Rafael Sánchez, sabemos que era un sacerdote jesuita, que también tiene producción muy importante dentro de la filmografía, bueno, incluso reconocido como el padre del documentalismo latinoamericano. Eh, Quería hacer alguna referencia a algunos documentales de los cuales tenía, digamos, no sé si puedo compartir pantalla, Sí, está Manuel. habilitado. ¿Sí? Quiero mostrar, eh, bueno, este registro que en realidad te mostraba sobre, no sé si logra ver, Sí se ve. esto ya, esto ya es muy posterior, es de la década del 60 y son imágenes de Jorge González Camarena, ¿no es cierto?, el pintor que tuvo a cargo, pintor y muralista que tuvo a cargo el diseño y la construcción de el mural Presencia Latinoamericana de la Casa del Arte, eh, con figuras como Albino Echeverría, Eugenio Brito, que lo asesoraron. Las imágenes están alojadas en una cuenta de Facebook. No aparece el autor, pero es lo que aparece acá. Son imágenes ya a color. Bueno, está también la cara tiznada de Dios, que también afortunadamente está presente en esta obra. Es también importantísima, digamos, de retomar no solamente por la técnica cinematográfica, sino que también por la estética ocupada por Sánchez. Este documental lo mostramos en una jornada, en un visionado que realizamos en la Biblioteca Municipal de Concepción, tiene que haber sido el año 2018, 2019, con gente, con vecinos de la Aurora de Chile que, bueno, reconocían el lugar, nos contaron su experiencia también de lo que significó estar en esa época en esa zona, digamos, en la costanera del Biobío, lo que implicaba ir ahí. Eh, Muchos nos contaron lo que también significaba la niñez de ellos en este sector, en este barrio. Entonces, bueno, como corolario a lo anterior, son, son piezas audiovisuales que realmente nos permiten
conectarnos con nuestro pasado y quizás no con nuestro pasado tan reciente, y que nos hablan precisamente eso, de que el contenido audiovisual, digamos, desempeña cada vez un papel más vital en nuestras vidas, sobre todo en el contexto político en el que estamos redefiniendo un nuevo pacto social, político, ¿no es cierto? Y por qué no decirlo cultural, donde, bueno, implica también que tenemos que intentar comprender el mundo en el que actualmente estamos viviendo, reconocernos nosotros como ciudadanos, digamos, reconocernos nuestras diferencias en nuestra identidad, es decir, cómo podríamos prescindir de nuestra historia local sin la historia de lo que significó el carbón en Lota o la industria textil en Tomé o la siderúrgica, ¿no es cierto? Eh, son elementos que realmente vale la pena estar retomando permanentemente porque nos hablan de un pasado próspero, de un pasado eh, o sea, donde nuestros padres y nuestros abuelos trabajaron. Digamos, en mi caso, digamos, personal, mi abuelo hizo casi la mitad de su vida en Lota, incluso trabajando en la mina fuera de ella, para posteriormente pasarse a la Universidad de Concepción. Es decir, la importancia tanto de la industria como de la universidad en esa época era quizás más relevante lo que ahora, y es precisamente yo creo que porque tenían un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, donde ciertamente el cine jugaba un rol fundamental, ¿ya? Hasta esa época el cine representaba verdaderamente una experiencia social. Eh, Quizás de alguna forma ahora en que muchos de nosotros vivimos entre máquinas, ¿no es cierto?, entre pantallas, de ensuciar cerebro, podemos decir que conquistar, sugestionar, seducir, alucinar, vivir esta experiencia social que implica el cine, realmente son actividades encomiables, ¿no es cierto? Podríamos decir incluso como admitidas como excelentes y necesarias también, sobre todo necesarias. No podemos plantearnos un futuro sin saber, digamos, quiénes somos, ¿ya? Hay una identidad común, puede ser, eh, bueno, eso podríamos discutirlo, ¿no es cierto? Quizás nuestra identidad, eh, o quizás no existe una sola identidad, sino que existen muchas identidades, pero dentro de todo también reconocernos. El cine me parece que dentro de esto es una herramienta eh, inestimable. Bueno, sirve aprovechar, ¿no es cierto?, entonces iniciativas como esta del Día del Patrimonio Audiovisual Mundial, donde se desarrollan programas de memoria, de archivo, ¿no es cierto?, de UNESCO, donde se pone en la palestra la necesidad de la digitalización de nuestra historia compartida, porque sabemos que hay muchos de estos registros, obras documentales, algunas de las que mencioné, y bueno, deben haber muchas más que se encuentran diseminadas a lo largo de la filmoteca de todo el país, y otras quizás, digamos, todavía durmiendo por ahí en algunas bodegas, que vale la pena, digamos, hacerle seguimiento, encontrarlas, digitalizarlas, preservarlas y posteriormente, bueno, ponerlas en valor. Eh, También creo que el tema requiere una consagración constitucional, ¿no es cierto? El derecho a la cultura, de la protección del patrimonio, eh, pero también va a implicar hacernos cargo de retos que tenemos en la materia, es decir, ya la digitalización hay un montón, pero tenemos experiencias de las cuales podemos tomarnos, ¿ya? Memoria, memoria chilena es una de ellas, por ejemplo. Eh, Cine Chile, etcétera. O sea, ahí tenemos experiencias de las cuales poder, digamos, tomarnos para emprender estos desafíos. Eh, por último, me gustaría también resaltar la importancia de- del proyecto de ley del patrimonio cultural que existe actualmente, que está, bueno, que está, entiendo, en el tercer trámite constitucional en el Congreso, y que plantea también reforma en esta materia, ya entender estos archivos
documentales, filmográficos, y darle el real valor que tienen, digamos, eh, prescindir de figuras como los, bueno, dejar de considerarlos como monumentos, ¿no es cierto?, en el sentido de la monumentalidad que tiene la ley actualmente, y pasar a denominarlos realmente como bienes de interés cultural, me parece fundamental. Acá, digamos, ahora que he tenido la posibilidad de ver el funcionamiento de, de la actividad en torno al patrimonio cultural acá en España, eh, hay la verdad que bastante que hacer, pero creo que vamos bien encaminados. O sea, eh, creo que están las condiciones para poder desarrollar estos temas con la seriedad que se merecen y, y bueno, y poder hacerlo bien también. Es decir, poder descentralizar quizá el país también es otro desafío importante en materia de, de los consejos de cultura, consejos del patrimonio cultural, etcétera. O sea, eh, bueno, no sé qué más te gustaría conversar, Manuel, en torno al tema. Hice un recorrido por algunas de las películas que, a la luz del catastro que tenía, me parecieron más relevantes y más emblemáticas de rescatar. Y, y bueno, con la premura también que tuve de prepararlo en estos días de tanta actividad. No, sí, sin duda has tocado varios temas que podemos debatir y conversar, pero antes de lanzar yo mis preguntas, quería dar la oportunidad a los que están aquí presentes. Recuerdo que nombraste varias cosas. Eh, Hablaste, por ejemplo, de las oportunidades de la Cineteca, del rol del Estado, que conversábamos anteriormente con Gonzalo la charla anterior. Eh, el profesor Cristian Saldía, por ejemplo, entiendo que trabajó también su tesis del Magíster en Arte y Patrimonio sobre la Aurora también. Entonces conoce precisamente también desde el territorio, digamos. Quizás lo que ahí se discutió. Entonces, abro primero los micrófonos para la opinión del resto y de ahí discutimos un poco más. Ujú. Bueno, parto. Gracias por la exposición. Y sí, pues efectivamente hice mi tesis en la Aurora, trabajé harto tiempo, de hecho todavía hay cosas pendientes ahí que hacer, hay mucho trabajo por hacer en términos patrimoniales. Digamos, yo acompañé más bien un proceso, no hice mucho más que eso, toda la labor ahí la están desarrollando los propios habitantes del barrio, que han hecho una labor tremenda en términos de reconocer su patrimonio y, y valorar, digamos, desde ese lugar su entorno y su historia. Súper importante para digamos, la historia y la memoria de la ciudad de Concepción, ¿no? Entender qué es lo que qué es lo que ocurrió ahí en la costanera durante prácticamente todo el siglo XX. Ahora, en términos del audiovisual, ¿no? Del cine, hay varias cosas que coincido, que son interesantes además, ¿no? Todo esto del vínculo, lo conversamos también un poco en la charla anterior, el vínculo con el documental, con la memoria, ¿no? Con la identidad, ¿no? Como empieza a tener un rol relevante, tú lo decías también. Eh, bueno, me surgen algunas preguntas, o más bien, no es que me surjan ahora, son cosas que he venido pensando hace mucho rato, a partir de otras también conversaciones, otras discusiones, y que están ahí, son interrogantes que están ahí y que son difíciles de lidiar. Algunas las tocamos en la charla anterior, pero precisamente ahora que tú haces este recorrido por algunas películas significativas, ¿cierto? Y compartimos que son significativas, ¿no? El trabajo de Sergio Bravo bueno, y otros, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando se habla de cine chileno, eh, ¿cierto? Tal como tú lo mencionabas, entendemos lo importante que fue el periodo previo al 73, ¿no? El nuevo cine chileno, ¿no?
a nivel nacional y a nivel incluso internacional, ¿no? Las figuras que incluso se convirtieron en cineastas de renombre mundial, como Raúl Ruiz, María Sarmiento en este caso también, un poco posterior. Pero hay algo ahí que siempre me he preguntado, y que es lo siguiente. Cuando hablamos de cine chileno, ¿cierto? Hay una época hasta el 73, que es el nuevo cine, y después está la época de la dictadura, donde, a pesar de toda la complejidad que se vivía en el país, se produce bastante cine, ¿no? En el ámbito nacional, ¿no? Y hay figuras relevantes, ¿no? Tanto de cineastas que se quedan, como de cineastas que se van al exilio, ¿no? Entre ellos Patricio Guzmán, ¿cierto? Ignacio Agüero, Valeria Sarmiento, Raúl Ruiz, eh, incluso desde el área del arte también, ¿no? Empiezan a trabajar con el video. eh, no sé, por ejemplo, la obra biográfica de Lottie Rosenfeld. eh, pero, si bien hay una gran cantidad de obras en el ámbito nacional, en el ámbito regional hay muy pocas, ¿no? De todas las búsquedas que he hecho durante ese periodo, entre el 73 y el 90, prácticamente no hay obras regionales, ¿no? Digo, de la región del Biobío, ¿no? Hay un vacío ahí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió ahí? ¿No? Sabemos la complejidad de la situación, pero si nos fijamos en el ámbito nacional, digamos, en Santiago se seguían produciendo obras, ¿no? Películas, bueno, de distintas maneras, destinadas, otras con muchos recuerdos, y en el extranjero hay una producción enorme de los cineastas que se fueron al exilio y muy importante, ¿no? Para el cine chileno. Entonces siempre me he preguntado qué ocurre con ese periodo en la región, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo enorme por hacer, por buscar. Espero que también el trabajo de memoria fílmica, que viene en un ratito, y que conocemos también el trabajo que han hecho, y que me parece súper importante, arroje algunas luces, pero me parece que la investigación que hacen ellos, por una conversación cuando me contaba la Evelyn también sobre esto, es que llega hasta el 73, entonces también Claro. deja un poco abierto ese nuevo periodo que viene luego, seguramente para otra investigación, no sé. Pero ahí está la interrogante, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Y también, y me parece que eso también deja entrever la complejidad de lo que hablábamos también antes, en la charla anterior, de cómo se resguardan los materiales, ¿no? Hay muchas películas perdidas, hay muchos materiales que no se encuentran, se sabe que se hicieron algunas cosas, pero no sabemos dónde están. Bueno, no sé si tú tienes algún antecedente también de ese periodo. Bueno, yo la verdad lo que sé, ahora por lo menos, eh, ahora basé, digamos, la exposición de ahora hasta el año, hasta los 70, digamos. Después del 70, o sea, hasta el 70 tenemos a nivel local a Carlos Flores del Pino, que yo creo que vale la pena rescatarlo, pero como dices tú, llega hasta el 73, es decir, Sí, está 91 Mapu, ¿no es cierto?, que se grabó en la zona, está Descomedido y Chascones, está 6 meses de Unidad Popular, que bueno, es de afuera. Eh, es decir, bueno, yo creo que la dificultad que se genera, digamos, a propósito del centralismo, eh, impedía, digamos, hacer cine a nivel local, quizás las condiciones, o sea, me parece que es una excelente pregunta. Ahora los Memorias Fílmicas también van a presentar su trabajo. Entiendo que abordaron una época de 61 años. No sé desde qué década hasta qué década, y no sé si contemplan también los 70, sería súper interesante. Bueno, la verdad es que eh, a nivel documental, derechamente no sabría qué agarrarme durante esa época. Sí, a nivel de ficción, por ejemplo, estuve viendo la obra de Cristian Sánchez, que no la había visto claro, también en otro referente, ¿no? otro Pero también de referente, Santiago. pero de Santiago, que hizo su Claro, claro. producción en dictadura, pero en Santiago. Pero Sí, un a cineasta nivel, notable, digamos, de la historia del cine chileno, como varios de los que hemos nombrado, pero está todo concentrado en Santiago, ¿no? Eso sí, es como una problemática muy, muy, digamos, distintiva del periodo, ¿no? a nivel local, yo creo que, bueno, el trauma de la dictadura quizás se notó de una manera quizás más fuerte por la presencia de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto? El mismo hecho de que de la Universidad de Concepción, digamos, surgió el MIR, ¿no es cierto? Quizás la represión de alguna forma en la zona, fue mayor.
quizás a lo que podría haber sido Santiago, donde había posibilidad quizás de actuar en clandestinidad, a diferencia de acá, de acá en la zona. O sea, recordar también de que era cuna de movimientos obreros, los mismos ejemplos que da de los documentales en la zona de la cuenca del Carbón también dan cuenta de eso, o sea, de que los movimientos obreros constituyeron también movimientos políticos importantes. Por tanto, la única respuesta que digamos, podría elaborar es de que quizás la represión que hubo acá en la zona eh, fue más profunda quizás a lo que ocurrió en el resto de Chile, y por lo mismo se cesó, digamos, la producción de cine, digamos, quizás a no tener, digamos, filmografía dentro de esta época. Sí, hay algo también ahí con eso, ¿no? Para complementar, y es que, claro, una cosa es la producción fílmica, ¿no? Que conlleva una complejidad, ¿cierto? Una preparación de un proyecto, y es muy probable que en Santiago había más herramientas, más espacios, porque, por ejemplo, Cristian Sánchez desarrolló varias películas durante la dictadura, películas de ficción, en fílmico, ¿no? Con equipos de rodaje, situaciones complejas en ese periodo, y bueno, y están ahí, son películas notables. Eh, y quizá eso era más difícil en región, pero sí lo que yo creo que debe existir en región, y tengo la intuición de que existen esos materiales, digamos, deben existir registros de la época, en términos de, por ejemplo, seguramente hasta los años 80 fue muy difícil, pero entre el 80 y el 90, digamos, aparece el video, ¿no? Y entonces me parece que deben existir materiales en video, que están en algún lugar, pero que no los conocemos, ¿no? Y de hecho en algún momento me tocó ver, por ejemplo, alguna exposición, donde había materiales en video de la época, ¿no? De los movimientos sociales, de ciertas, digamos, situaciones, de juntas de vecinos, de barrios, pero esos materiales no están en ningún lado, no sabemos muy bien dónde están, y ahí hay un trabajo importante que hacer, porque así como el cine, digamos, empiezas con una cierta elaboración, dan cuenta de la identidad, de la memoria, materiales así, que son solo archivos, registros también, ¿no? Y también pueden llegar a ser muy valiosos. Entonces, creo que ahí hay también un trabajo Sí, interesante y una absolutamente. pregunta abierta, ¿no? Sí, yo creo que este trabajo de los memorias fílmicas sin duda van a sentar un precedente, ya que no hay, o sea, no hay solamente no hay indicios, sino que tampoco se han realizado investigaciones o sistematizaciones, ¿no es cierto?, de lo que hay de forma seria. No había un estudio, no han habido estudios culturales específicamente en torno al cine, a la filmografía. eh, y es curioso porque si vemos, por ejemplo, de algunos de los ejemplos que vi a nivel documental y a nivel de ficción, los años 20, los años 30, los años 40 fueron de una producción, pero que abrumadora. Cuesta realmente tomar conciencia de lo que se hacía en la zona, en Concepción. Es decir, había acá productoras, directores importantísimos que realizaron un montón de películas, eh, y no digamos, o sea, tenían los medios, las productoras tenían los medios para realizar películas en diversos formatos. Entonces, ¿qué pasó? La irrupción de la tele. O sea, yo creo que también ahí hay un factor que es importante considerar. La televisión en los años 80 fue fuertísima. Es decir, yo creo que, eh, bueno, quizás fue la herramienta con la cual el régimen político tenía, digamos, desviada la atención de todo. Es decir, tener a la gente en torno a la televisión. Es decir, después del 70 yo creo que, bueno, evidentemente marcó un antes y un después en muchos ámbitos, pero en torno a la generación de arte, específicamente en el cine también. O sea, yo creo que se sintió fuertísimo en torno a eso. O sea, quitó la experiencia social que significaba ir a un cine, se procedió al cierre de los cines. Ya sabemos también que se han hecho trabajos interesantes en torno a la cantidad de cines y teatros que había en Concepción y que actualmente figuran cerrados. Es decir, realmente hay muy pocos indicios de eso. O sea, eh,
para nosotros que tenemos algún conocimiento en el área, nos cuesta entenderlo y nos cuesta dimensionar lo que pasaba en este entonces. Y no sé, o sea, para el resto de las personas que se preguntarán, o sea, qué pasaba antes del 63, del 70, a nivel, o sea, de estar mostrando una película, por ejemplo, El último cuplé, o no sé, estar semanas o meses en cartelera y de que la gente estuviera yendo cada domingo vestida de una determinada manera, es decir, a la usanza. O sea, eso realmente yo creo que es un pasado que difícilmente va a volver en las condiciones que estamos. Se hace aún más necesario resignificar nuestra filmografía, nuestro cine a nivel patrimonial, porque efectivamente eso es lo que podemos heredar de la experiencia de nuestros padres y de la experiencia de nuestros abuelos. Es lo que de alguna forma nos dejan, no solamente en la forma de trabajar, sino del ocio, de la recreación, de la forma en que vivían el arte, de la forma en que se hacía comunidad, de que la universidad, por ejemplo, formaba un polo de desarrollo cultural. Eso yo creo que, bueno, también se ha ido perdiendo y esa producción debe tener algunos puntos en relación a esta, a este manto difuso que hay sobre esta época en que no sabemos qué pasó, digamos, a nivel audiovisual, particularmente de la década de los 80. No sé si Jorge o Gonzalo tienen alguna consulta también. Agradecer a Pablo por la presentación. Eh, muchos nombres nuevos, muchos realizadores desconocidos y también novedades, o sea que como lo estábamos conversando en la presentación anterior, eh, nos sirven como fuente o como testimonio de una época, como testimonio de cuál era el interés también para el Estado, para las instituciones privadas, de resignificar o resaltar y al menos dejarlo para la posteridad y felizmente, bueno, algunos, no todos, se han resguardado. Eh, pero yo tengo más que nada una duda dentro de mi desconocimiento. O sea, por un lado están las realizaciones cinematográficas, pero a nivel documental, eh, durante este mismo periodo que se está comentando, durante la dictadura, realización documental dirigida o propiciada por por el mismo gobierno de la época. Existió, se conserva. Eh, eh, lo recuerdo porque, o sea, pienso en eso porque, no sé, si hablamos de Hitler y Stalin, se pasaron grabando cada acto, eh, o dejaban registro de lo que más podían. No sé si eso se dio, tal vez se escapa un poco de la presentación, pero puede que haya algo aquí en la zona. Yo creo que acá el régimen realmente no daba tanto, ¿ah? No, realmente no creo que haya habido una política, digamos, de la dictadura en torno a generar cine panfletario, digamos, o cine de determinada línea. Yo creo que simplemente se limitaba a tolerarlo, ¿ya? Por ejemplo, el cine de Cristian Sánchez, que era un poco críptico, yo creo que nadie lo entendía, que nadie entendía bien qué estaba haciendo, es decir, era una crítica también a la identidad del chileno de esa época, pero difuso, ¿ah? O sea, el arte también te da eso, de poder generar, de poder establecer un manto de duda, pero en el fondo estar siendo muy claro, muy explícito. Pero en definitiva pienso que el régimen lo único que ocupó fue la tele. Fue Sábado Gigante, fue, qué sé yo, o sea, la experiencia en torno a la televisión. La experiencia del cine se cambió por la televisión. eh, y creo que eso también fue un factor, digamos, de cese de la producción fílmica a nivel local.
antes había una política, por ejemplo, para los gobiernos radicales también de establecer, digamos, sobre la política educacional en Chile, hay documentos de eso. Es decir, también hay aquí choques, digamos, eh, choca el cine Hollywood, ¿no es cierto?, con esta grandilocuencia, como respuesta a este cine de grandilocuencia, que viene el cine hollywoodense, el cine ruso, se deriva el cine autor, ¿no es cierto? El cine autor empieza también a ser quizá un poco más críptico, a introducir otra estética en torno al cine. También son vistos como quizás como lujo de burgueses, pero se van introduciendo nuevos códigos de, de manifiestos políticos, pero a través de la estética, no a través del montaje necesariamente como lo hacía el cine experimental. Gracias. Gracias, Pablo. No sé si hay más consultas. Yo de por sí quiero dar mi opinión porque, digamos, igual es como un tema súper relevante tocar esta profundidad porque, digamos, ahora están apareciendo las grandes empresas como Netflix, Amazon Prime, que igual están dando bastante pelea, pero, digamos, tampoco podemos dejar que nuestra huella, porque es un gran rastro de la humanidad y de su proceso de avance, el cine, porque, digamos, el cine igual es una forma de expresarse y también hay que mantenerlo. Digamos, las salas de cine yo siento que actualmente no cuestan tanto, pero ya se está perdiendo el rastro por las grandes empresas que lo están dejando muy atrás. Y yo creo que actualmente tendríamos que igual así como tomar la importancia necesaria del cine, y del cine, digamos, en salas. Sí, sí, muy cierto lo que tú señalas, Jorge. Hace un par de años, me acuerdo, un proyecto de ley, no sé si no lo recuerda, por ejemplo, para exhibir determinada cantidad de películas nacionales en en las multisalas. ¿Alguien lo recuerda? Yo me acuerdo de haber visto una campaña con actores, digamos, que promovían esto. Entiendo que después quedó ahí o no se aprobó. No, no se aprobó. Fue un intento fallido. Pero era como, Eh, un estreno o algo así, digamos, una exhibición de cine nacional dentro de una determinada cantidad de internacional, algo así. es la cuota pantalla que en Argentina existe y en otros países también, y efectivamente fija eso, fija una cuota de una cantidad de cine nacional en porcentaje en relación con el cine extranjero. Y algo que, claro, en los argentinos les funciona bien, además tienen salas, ¿no? El gobierno tiene salas para poder mostrar cine nacional, lo que no ocurre acá también, bueno, Realmente no la película prosperó. nacional viene a competir directamente con algún estreno eh, norteamericano, digamos. Y muchas veces tampoco se espera tanto a la película nacional y termina estando menos días, digamos, completando una menor tanda, digamos, de espera y reemplazada, digamos. Y los espacios también que se compran, de pronto muchas veces algunas películas internacionales ocupa casi todos los espacios que están disponibles, ¿cierto? De 10 salas, a veces una película estrena en 7, en 8, o en la mitad, digamos. Entonces, sí, sí. Pero muy cierto también lo que tú señalas, Jorge. Eh, Allá deben ser ya cerca de las 11 de la noche, ¿o no, Pablo? Pasado las 11 de la noche, sí. No queremos tampoco abusar un poco de tu Ha tiempo. sido un día de loco, la verdad, súper intenso, pero no quería restarme, bueno, la posibilidad de estar abortando de este ámbito a la universidad, No, a mi no, alma mater. te agradezco enormemente, sí. Y no sé si obviamente después nos puedes, en alguna otra oportunidad, quizás cuando ya regreses, cuando ya estés titulado, sea máster, después nos acompañes también ya presencialmente a discutir también este tema para un siguiente año cuando celebremos el patrimonio. Así que te dejo
desde ya la invitación hecha. Bueno, desde ya te agradezco, Manuel, la invitación y, bueno, Gonzalo, Cristian, a Jorge, a los asistentes, por habernos acompañado y nada, estoy disponible para lo que sea necesario. Muchas gracias. No sé si alguien más de los participantes quería hacer una última pregunta o un comentario de cierre. ¿No? ¿No? No. ¿Vos quieren que te vaya a descansar pronto? Sí, Acá la son verdad recién las 6:12. es que ya todavía la mitad de tarde. Ahí queda un momento todavía. Era- Bueno, te agradezco nuevamente el tiempo, la disposición de poder conversar con nosotros. Es un tema que ya lo vimos en la reunión pasada, nos da para debatir y conversar sobre mucho, pero esperamos obviamente aportar un granito de arena a la reflexión local y también desde nuestra carrera. Y muy agradecido nuevamente. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos también, a Cristian, a Gonzalo, a Jorge también por estar y poder compartir esta discusión. Eso, que estén muy bien, buenas tardes y también buenas noches. Luego, Muchas gracias. chao, 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 gracias. nos vemos. Chao, chao. Chao, Gonzalo, hablamos. Chao, que estés muy bien.